Queridos hermanos, ya estamos celebrando el cuarto domingo de la Cuaresma. En este camino espiritual, cada vez nos vamos acercando a la fiesta de la Pascua, que muy bien la Santa Madre Iglesia nos prepara para llegar con un corazón puro, con un corazón limpio, un alma llena de gracia a la fiesta de Dios. Dios es fiesta. Ahora lo estamos viendo en este Evangelio. Por eso, los que somos hijos de Dios, debemos de manifestar también la sintonía con nuestro Padre. Nuestro Padre es un Dios de fiesta. El cielo es pura fiesta. Y no por un ratito, sino una fiesta eterna. Por eso, hermanos, vale la pena prepararnos para esa fiesta celestial. ¿Cómo nos vamos a preparar para esa fiesta celestial? Pues ante todo, convirtiéndonos. Hay que dejar el pecado. Porque el pecado, hermanos, nos aleja de Dios. El pecado, hermanos, nos expone a llegar al infierno. El pecado en sí es el mismo infierno. Recuerden que el infierno tiene sinónimos y es bueno saberlos para que así entendamos más lo que es el infierno. Entre más sinónimos conozcamos del infierno, más nos vamos a cuidar de esa realidad pues tan terrible a la cual pues quien llega es para siempre, porque el infierno es eterno. La Biblia jamás ha dicho que Dios lo hizo, y todos sabemos también por la Biblia que quien se va al infierno es eternamente condenado. Entonces es una realidad eterna el infierno. La Biblia no dice que Dios lo creó. La Biblia dice simplemente que es un lugar o estado destinado para Satanás y sus seguidores. Entonces uno de sus sinónimos también del infierno es el pecado. ¿Por qué el pecado es un sinónimo del infierno? Porque el infierno es el no ser, el infierno es la nada, y el no ser se diferencia del ser, que es Dios. El ser de Dios es uno, verdadero, bueno y bello. Y el pecado es todo lo contrario de Dios. El pecado solamente es uno porque existe el pecado. El pecado es verdadero porque es real, es algo que nos atormenta. Pero el pecado ya no tiene bondad ni tampoco tiene belleza. Y entre más dura la persona en pecado, más pierde su bondad, más pierde su belleza y más se encamina hacia el infierno. Por eso, hermanos, en esta Cuaresma lo que Dios nos pide por medio de la Iglesia es la conversión. La conversión no es lo mismo que el arrepentimiento. El arrepentimiento pues es un acto. La conversión tiene que ser una actitud. Recuerden que el infierno está lleno de arrepentidos. Se arrepintieron, pero no se convirtieron. Sí se arrepintieron de haber vivido en amaciato, pero nunca se casaron ni se separaron. Por eso se condenaron. Sí se arrepintieron de haber faltado a sus papás y de haberlos abandonado y de haberse peleado con ellos de una manera injusta, pero nunca le pidieron perdón y se reconciliaron con sus padres. Sí se arrepintieron de haber matado, secuestrado, estrangulado y haber hecho tantas cosas malas, pero nunca se convirtieron. Entonces tengamos cuidado. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la conversión. De nada nos sirve arrepentirnos si no tenemos en el corazón el espíritu de conversión, de alejarnos para siempre de esa forma de vivir en pecado. El pecado no es nuestro destino, hermanos. El pecado no nos sirve, el pecado tenemos que rechazarlo.
Al pecado tenemos que repudiarlo con fuerza, con decisión. Por eso tenemos que entrar a la conversión. Hoy el Señor nos presenta la parábola del Hijo Pródigo, o mejor conocida como la parábola del Padre Misericordioso. Sí, nuestro Padre Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Él, en cuanto le pides perdón, pues Él te perdona. Y si te conviertes y vuelves a Él, pues te hace fiesta. Como lo que vimos ahora con el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo volvió y llegó a la casa del Padre. Y por eso hubo fiesta con el Hijo y el Padre. Eso es la conversión, mis queridos hermanos. Pero vamos a ver el punto importante de este Hijo Pródigo. ¿Cuál es el punto importante? ¿Qué fue lo más grande que hizo el Hijo Pródigo? Empezó por la reflexión, dice el Evangelio. Se puso a reflexionar. Qué importante, hermanos, para la conversión. ¿Qué necesitamos? Reflexionar. ¿Qué es lo que ahorita está en crisis? ¿Quién reflexiona? ¿Quién reflexiona? Si ya la gente se alejó de la palabra de Dios, ¿cómo van a reflexionar? Si ya la gente se alejó del magisterio verdadero de la iglesia, ¿cómo van a reflexionar? Si ya la gente se aleja y no cree en los mensajes de la Virgen Santísima, ¿cómo van a reflexionar? Entonces, para reflexionar, hermanos, hay que estar siempre meditando la palabra de Dios, meditando el verdadero magisterio de la Iglesia Santo y también la voz de la Virgen María que nos habla constantemente del peligro de la condenación. El Hijo se puso a reflexionar. Caramba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Dónde estoy? Pues estoy muy acá, estoy muy alejado del Padre. Ya estoy casi en el infierno. Ya no tengo amigos, ya no tengo bienes. Estoy lleno de sufrimiento y de hambre. Y hasta me prohíben comerme la comida de los marranos. ¡Qué vergüenza! Cuando en la casa de mi padre hay tantos bienes, hay tantas comodidades y abundancias, y los trabajadores viven muy a gusto con mi padre. Además, mi padre es muy bueno, es misericordioso. Él no se peleó conmigo, aunque le dije que ya me diera mi herencia. Mi padre no se peleó conmigo, no me regañó. Mi padre no me maldijo, al contrario, me bendijo con la herencia. Mi padre respetó mi libertad. Voy a volver a la casa de mi padre. Eso es la conversión, hermanos, pero se empieza por la reflexión. Por eso, hermanos, reflexionemos con la palabra de Dios. Reflexionemos con las revelaciones de nuestra Madre Santísima. Reflexionemos con el magisterio verdadero de la Iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿O dónde estamos estancados? Hermanos, ¿cuánta gente vive en el pecado? ¿Cuánta gente vive en los vicios? ¿Cuánta gente se está alejando cada día más de Dios y ni cuenta se da? Es más, piensan que están bien cuando están en pecado. No hay peor cosa que sentirse santo cuando en realidad vas en un camino de pecado, de perdición, de herejía, de cisma, de profanación. Ponte a reflexionar. Pero ¿cómo vas a reflexionar si ni siquiera eres capaz de escuchar? Hay remanentes incluso que en lugar de escuchar, en lugar de entender las cosas y en lugar de pedir explicación, ya condenaron al sacerdote. Ya lo condenaron de hereje. Una señora me dijo, sus preguntas heréticas. Oye, ponte a reflexionar. ¿Cómo una pregunta va a ser herética? Bueno, vamos a reflexionarla. ¿Qué tal si es herética, verdad? El padre no puede justificarse. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Son preguntas heréticas? Que me lo diga cualquier remanente fiel. Que me lo diga cualquier sacerdote o obispo. Si esas preguntas son heréticas. Hermanos, ¿cómo hablar nomás por hablar?
¿Por qué no ponerse a reflexionar? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona necesitada. Yo soy una persona que necesita orientación, iluminación. Yo soy una persona que necesita reflexionar antes de actuar. ¿Cuántas personas por no reflexionar vivieron en pecado, siguieron en pecado y acabaron en el infierno, creyéndose buenas, creyéndose santas, creyéndose perfectas, creyéndose ortodoxas? Imagínense las sectas que se han apartado de la Santa Madre Iglesia. ¿Con qué pretexto se han apartado? Porque ellas son más buenas que la Iglesia. ¿Ustedes creen que las sectas son más buenas que la Iglesia? Cuando la Iglesia tiene un magisterio santo. La Iglesia tiene un magisterio santo porque tiene al Santo Papa, al Vicario de Cristo. Mientras lo tuvo, fue un magisterio santo que guió a la humanidad hacia la salvación. ¿A poco las sectas eran más santas y más sabias y más iluminadas y tenían al Espíritu Santo más que la Iglesia Católica? Eso es absurdo. Pero aún así se fueron con títulos muy bonitos. Por ejemplo, las sectas sedevacantistas, ¿verdad? Como los ortodoxos, que se apartaron en el 1054 de la Iglesia Católica. No se apartaron como secta, no, ¿cómo? Ellos se apartaron como la Iglesia Ortodoxa. O sea, algo muy bueno, algo muy correcto. Claro, la Iglesia Católica es ortodoxa. Tiene ortodoxia en su doctrina. Las sectas se roban el título y se llevan ortodoxa. ¿Para qué? Para que la gente se crea que son la iglesia de Dios, que son la iglesia que salva, que son la iglesia que Cristo fundó. Pero claro que no, porque ni siquiera tienen papa. Acuérdense que secta en la Iglesia Católica es todo grupo de personas que se apartan del Papa. Por eso tenemos sectas sedevacantistas, que fueron las primeras, y sectas luteranas, que fueron las segundas, cada vez peores, porque pues las primeras pues nada más se apartaron del Papa, pero ya con eso son secta. Ya con eso violaron la doctrina perfecta de Cristo. Y las luteranas, pues no solamente se apartaron del Papa, sino también hasta de la Virgen María, y la tienen como un ídolo. O sea, cada vez se alejan de la iglesia verdadera y cada vez son más sectas. Pero no se apartan con el nombre de sectas. No, ellos se apartan con el nombre de la iglesia evangélica, la del evangelio, ¿verdad? La iglesia del séptimo día, la iglesia pentecostés, o sea, pentecostal, o sea, del Espíritu Santo. El diablo es astuto, hermanos, y le pone títulos a las sectas muy bonitos para que la gente se engañe. Y qué curioso, ¿verdad? Esas personas siguen siendo personas humanas, esas personas siguen siendo almas, esas personas siguen teniendo responsabilidad ante Dios y un día se van a presentar ante el juicio y Dios les va a tomar cuentas. A ver. ¿Por qué te dices tú que eres la iglesia verdadera? ¿Por qué te dices tú que eres la iglesia que Dios fundó? Si tu secta la fundó Miguel Celulario, si tu secta la fundó Martín Lutero, si tu secta la fundó Enrique VIII, ¿por qué dices que tu grupo es la Iglesia Católica? Hermanos, esas personas están engañadas pensando que son la iglesia. ¿Por qué? Porque no han reflexionado. ¿A poco Dios hizo muchas iglesias? Dios nada más hizo una iglesia y la fundó sobre la roca ¿de quién? De Pedro. Y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, no mis iglesias. Y entonces, ¿por qué los demás se creen fundadores de la iglesia? Entonces, no han reflexionado. El centro de la conversión está en la reflexión. Démonos el tiempo para reflexionar, no seamos como los escribas y fariseos.
condenando al mismo Cristo, porque estaba conviviendo con publicanos y pecadores. Imagínense. ¿Qué responde Jesús? Oigan, si yo no he venido a los santos, yo he venido a salvar a los pecadores. Pues los santos ya van en camino de salvación, bendito sea Dios, pero yo vengo a las ovejas perdidas, a las ovejas alejadas. Un médico no es para los sanos, un médico es para los enfermos. ¿Qué mentalidad tenemos, hermanos? ¿De veras tenemos mentalidad de fariseo? ¿De veras tenemos la mentalidad de escriba? Que no te sale ni un punto ni una regla, ni un punto ni una coma de tu reglita. ¿Por qué habrá gente tan regla, tan apegada a la letra? Jesús reprendía a los fariseos que estaban apegados a la letra. Si no te lavaban las manos hasta el codo, no estabas limpio. Y hasta por eso condenaban a Jesús, porque no se lavaba las manos hasta el codo. Hermano, sí, fíjate en la perfección. Sé perfecto. Dios dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero no confundas perfección con perfeccionismo. Perfecto es la persona que puede convivir con todos para traerlos a la salvación, a la conversión, para llevarlos de regreso al Padre Celestial, que como criaturas se están alejando del Padre. Como criaturas no tenemos que alejarnos del Padre, al contrario, tenemos que acercarnos más al Padre. Para eso es esta Cuaresma, para que reflexionemos como el Hijo pródigo. Hermanos, reflexionemos, no vayamos a ir pensando que somos buenos y que vamos rumbo al cielo, cuando en verdad estamos en una secta, cuando en verdad estamos en un pecado, cuando en verdad estamos engañados. Por eso quien reflexiona se sale del engaño. A ver, ¿por qué tantos no creen en la iglesia remanente fiel? Porque es un puñillo bien chiquillo, poco por ser tan chiquillos van a tener la razón ante toda la multitud de los cristianos católicos. Bueno, ponte a reflexionar, ponte a pensar. No solamente para hacer iglesia se necesita ser la más numerosa. Reflexionemos. ¿De qué te sirve ser la más numerosa si no tienes las características de la iglesia católica? Y así, aunque sea la más pequeña, pero si tienes las características de la iglesia católica, eres la iglesia católica, aunque sea la más chiquita, aunque seas pequeña en número. A Dios no le importa el número, a Dios le importa la calidad. ¿Qué tanta calidad de cristiano eres? Hermanos, ¿cuántos cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes ahorita en este tiempo, final de los últimos tiempos, están confundidos? No hay conversión porque no hay reflexión. A ver, ¿de veras están cumpliendo las profecías de los santos? El padre Pío de Pietrelcina, ¿qué profetizó? Bueno, como ya se metió el demonio en el Vaticano, dice que vendrá una iglesia gobernada por el demonio. Pero no será la iglesia verdadera, será la iglesia falsa. ¿Ya salió esa iglesia o todavía no sale esa iglesia? Entonces, si no reflexionamos, si los sacerdotes, los obispos, los cardenales no reflexionan de que ya está una iglesia falsa, pues ellos van a estar en esa iglesia falsa, incluso participando como miembros de esa iglesia falsa. ¿Quiénes están en la iglesia falsa o qué es la iglesia falsa? La iglesia falsa que profetizó el padre Pío de Pietrelcina, pues es la iglesia que tiene un falso papa. Y ese falso papa está haciendo falsos cardenales. Y esos falsos cardenales están haciendo falsos obispos. Y esos falsos obispos están haciendo falsos sacerdotes. Y esos falsos sacerdotes están haciendo falsos sacramentos. Esa es la iglesia falsa. Y entonces reflexionemos de que ya está esa iglesia falsa. Porque si no reflexionamos, podemos estar en esa iglesia falsa. Imagínense.
Yo conozco obispos ya ordenados o consagrados con la bula del falso Papa Francisco. Yo les pregunto a ustedes, ¿esos son obispos verdaderos? No son obispos verdaderos. Y sin embargo ya están ordenando sacerdotes. ¿Son sacerdotes verdaderos? Ya no son sacerdotes verdaderos. Y están ofreciendo o celebrando sacramentos. ¿Son sacramentos verdaderos? Ya no, porque el ministro ya no es el sacerdote, ya es un falso sacerdote. Además, no solamente es el Padre Pío de Pietrelcina, también es la Santísima Virgen María, que profetiza en sus revelaciones que vendrá el nuevo ídolo. El falso profeta, el falso papa haría un nuevo ídolo. Y ese nuevo ídolo, agrávenselo, es la falsa iglesia, o sea, como decía el Padre Pío de Pietrelcina, pero también será el falso Cristo. Hermanos, si es difícil distinguir la falsa iglesia, ahora imagínense distinguir el falso Cristo. Todavía está más difícil, pero si reflexionamos, si nos ponemos como el hijo pródigo a pensar en la verdad y a ver si es esto o no es esto, nosotros vamos a tener un camino de conversión. Claro, para reflexionar tienes que tener una mente brillante, tienes que tener un fundamento bíblico, tienes que ser amante de la verdad. Si tú no amas la verdad, no te vas a convertir. Si a ti te gusta la mentirilla, y te gusta el engaño, y te gusta la diplomacia, para no aparentar como realmente eres, cuidado, cuidado, andas muy mal, no estás en camino de conversión porque tú no eres amante de la verdad. Hermanos, a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces reflexionemos, ¿vamos en camino de la verdad o estamos caminando en camino de falsedad, en camino de mentira? No se les olvide que el que nos lleva al infierno es el diablo. El que nos induce al pecado es el diablo. Pero el diablo es muy inteligente. Te puede meter en un pecado sin que tú te des cuenta. Y si tú eres soberbio, menos te vas a dar cuenta que estás en pecado. ¿Ustedes se acuerdan del rey David? ¿El rey David vivía en santidad o vivía en pecado? Vivía en pecado. ¿Y el rey David se daba cuenta de ese pecado? El rey David no se daba cuenta de ese pecado. Él nada más estaba muy contento y muy feliz viviendo en adulterio. A ver, ¿el adulterio es algo bueno o es un pecado? Es un pecado. Y sin embargo el rey David no se daba cuenta que estaba en pecado. Hasta que llegó el profeta Natán. Y el profeta Natán lo puso a reflexionar. Y el rey David se puso pues atento al profeta, a ver qué decía el profeta. Y entonces cuando el profeta le dice la parábola de aquel rey que tenía muchas ovejas y que en lugar de matar una de sus muchas ovejas para recibir a su visitante, mató una ovejita de su pastor que era la única que tenía. Entonces ahí el rey David reflexionó y por el profeta Natán se dio cuenta que ese rey malvado que abusó de la ovejita de aquel pastorcito era el mismo rey David, que teniendo tantas mujeres, hasta 700 en su reinado, fue y le quitó la esposa a Urías. Y entonces el rey David, fíjense, vivía en pecado, en adulterio y bien contento. Él dormía bien feliz en pecado. ¿Por qué? Porque no reflexionaba. Por eso, hermanos, qué importante es que las mamás, los papás, las personas mayores, los sacerdotes, podamos hacer reflexionar a otras personas. No podemos quedarnos callados si estamos viendo el pecado. No podemos quedarnos callados si estamos viendo que las personas van mal. A ver, díganme, ¿cuántas personas están ahorita en la iglesia falsa? Muchos cardenales están en la iglesia falsa, muchos obispos,
sacerdotes están en la iglesia falsa. ¿Por qué? Porque son falsos. No son obispos, no son sacerdotes, no son cardenales. A ver, ¿creen que sea muy fácil que ellos reflexionen? ¿Será muy fácil que ellos se conviertan? Si están como el rey David pensando que son santos y que son cardenales, porque los ungió la bula de Jorge Mario Bergoglio. Ah, pero como ellos no se han puesto a pensar si Bergoglio es papa de verdad o no es papa, pues entonces ahí está la bronca, está el problema. No quieren reflexionar, no quieren investigar. A ver, ¿dónde están los maestros del derecho canónico? ¿Por qué no se ponen a estudiar y escrutar de todas las acusaciones que le hacen a Jorge Mario Bergoglio Sibori, alias el Papa Francisco? Nadie se pone a investigar nada. ¿Por qué? Porque no quieren reflexionar, no quieren encontrarse con la verdad, no quieren darse cuenta que son falsos cardenales, falsos obispos, falsos sacerdotes, que ya está la falsa iglesia. Bueno, esta cuaresma es para que reflexione la falsa iglesia y ya deje ese circo. Porque aunque no crean o no quieran creer que Francisco no es papa, él se los está demostrando, ¿verdad que sí? Con su misma vida desordenada, con su misma vida desastrosa, mentirosa. Siempre está mintiendo Jorge Mario Bergoglio, que está muy enfermo, y está haciendo cada nombramiento, está nombrando más falsos cardenales, más falsos obispos, está haciendo crecer a la falsa iglesia para hundir a la iglesia verdadera. Bueno, dejemos la falsa iglesia, hermanos. Ahora vayámonos a la otra iglesia, a la que sí es verdadera. Verdaderos cardenales, verdaderos obispos, verdaderos sacerdotes, verdaderos sacramentos. Esa iglesia que está abrazada a la falsa por no reportarla, por no denunciarla, por no protestar contra ella. ¿Por qué no hacen eso? No reflexionan. Ni siquiera se quieren dar cuenta de que ya no hay vocaciones sacerdotales. Ni siquiera se quieren dar cuenta de que ya la gente ya no va a los templos, no va a las misas. Ni siquiera se quieren dar cuenta de que ya la gente está bien confundida por todo lo que hace Francisco. Está cambiando la doctrina, está cambiando la moral, está pisoteando los dogmas. Y la iglesia ramera está abrazada a la iglesia falsa. Hermanos, la iglesia ramera no se da cuenta que ahí en los templos ya está la iglesia falsa. De veras, para ellos todas las payasadas, todos los sacrilegios que está haciendo la iglesia falsa son algo muy bonito. Ahorita acaban de pasar un TikTok donde en El Salvador hay una concelebración y en la concelebración van todos los sacerdotes, pero vestidos como payasos. Unos van vestidos con los trajes litúrgicos, otros van sin traje litúrgico y para acabarla van falsos sacerdotes, falsos obispos y hasta una sacerdotisa. Y en la cola van los supuestos verdaderos obispos. Yo no sé si esos los nombró Bergoglio con su bula o todavía son de los obispos verdaderos. Ya se confunde mucho la iglesia ramera con la iglesia falsa, ya no sabemos cuál es de las dos, porque ya va a estar cada vez más difícil distinguirlos. Pero necesitan reflexionar. Miren, si la jerarquía no reflexiona, porque la jerarquía ya chafió, porque ahora ya el magisterio se echó a perder, de hecho es un hecho. Ya no tenemos que estar confiando en el magisterio ordinario de Jorge Mario Bergoglio, porque es herético. Entonces, ya ahorita lo que tenemos que hacer, si la jerarquía no reacciona, no reflexiona, cuando menos los laicos. Acuérdense que estamos en el tiempo de los laicos. ¿Qué tenemos que hacer? Salirnos de los templos. Y ya tenemos que irnos a la iglesia fiel, a la iglesia remanente. Claro, si reflexionamos, si en verdad estamos en camino de conversión, si en verdad queremos la salvación, tenemos que ya encaminarnos como el hijo pródigo. Pero hay que pararnos. Ay, no, yo no me quiero salir del templo porque el templo lo hizo mi abuelo. No, es que ese templo yo cooperé mucho y desde chiquito y chiquita yo estaba aquí, tengo aquí mis costumbres y tradiciones.
Pero entiende que ya no es la iglesia la que está ahí, sino una pandilla de gente corrupta, una pandilla de chamucos que están destruyendo la iglesia. Salte para que no confundas a tu familia. Salte para que no confundas a los más humildes y sencillos. Dios a ti te dio una luz. Dios a ti te dio mucha inteligencia. Es más, muchos de ustedes hasta han tenido revelaciones. ¿Por qué se quedan ahí? Párense como el hijo pródigo, reflexionen, párense, decídanse y vamos a encaminarnos a la casa del Padre. Vámonos a seguir el camino de Cristo. Cristo tiene un solo cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero no la falsa, tampoco la ramera. El cuerpo de Cristo es la iglesia fiel remanente. Aunque esté chiquito el grupito, pero está bendito, no se deja engañar. ¿Por qué? Porque reflexiona. Una persona que reflexiona, hermanos, discierne. Una persona que discierne sabe dónde está la verdad y no se va a dejar engañar y va a tomar decisiones si reflexiona bien, aunque le duela. ¿Dónde tenemos que estar? Pues donde está la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y si Cristo ya se salió de los templos, pues también la iglesia tiene que salirse de los templos e irse al cenáculo. Vámonos a las casas. Hagamos la consagración con nuestra Madre Santísima. Acuérdense, si el magisterio ya chafió, ahora Dios no nos abandona. Él nos da a la maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, que es la Santísima Virgen María. Qué bonita consagración nos está ofreciendo la Virgen como un ultimátum de los 33 días al Inmaculado Corazón de María. Hermanos, tomemos esa consagración. Vean el calendario, ahí está. La siguiente consagración empieza el 10 de abril y termina el 13 de mayo. Háganla. En lugar de ir a los templos profanados, pónganse en su casa todos los domingos ahí a hacer el día que toca. Y si no toca día, porque hay fechas especiales, como ahorita ya no toca día, hasta el 10 de abril empieza la nueva consagración, bueno, pues agarra el día que toca respecto al mes. Hoy estamos a 31, ¿verdad? Pues agárrate el 31 de la consagración y con tu familia te avientas mínimo 1 hora y estás santificando el domingo y vas a salir con la paz que Dios da cuando estábamos en la iglesia, cuando la iglesia estaba en los templos. Vas a sentir la misma paz, vas a sentir la misma alegría y la misma protección y ya no te vas a exponer a la infestación de los lugares profanados. Tengan cuidado, porque un lugar profanado es un lugar infestado. Y si vas y te metes ahí, puedes salir más confundido, puedes salir más sordo y más ciego. ¿Cuántos remanentes se quejan, verdad, Padre? Les hablamos, les decimos, les ponemos las cosas tan claras a la iglesia falsa y a la ramera y no nos entienden. ¿Qué dice la Biblia? Mientras no se conviertan, no van a abrir los ojos ni las orejas. Mientras no reflexionen y se conviertan. Por eso, hermanos, vamos a echarle ganas. Vamos a hablarles fuerte para que reflexionen como reflexionó el rey David y cayó en cuenta que estaba en pecado e hizo penitencia. Qué bonito. Como ahora nos enseña el hijo pródigo, reflexiona y se da cuenta que, pues sí, está en pecado. Él sí sentía la aflicción y volvió a la casa del Padre como criatura. Hermanos, somos las criaturas de Dios, no tenemos que alejarnos de Dios, porque si no se nos va a quitar la bondad y la belleza. Al contrario, hay que acercarnos más a Dios para tener y crecer más en la bondad y en la belleza. Entonces, hermanos, seamos más concretos, ya pongámonos a reflexionar en las cosas actuales. Ahorita, ¿cuál es el reto? Bueno, hacer que la iglesia falsa entre en reflexión. Imagínense que un cardenal, un obispo, un falso sacerdote llegara a reconocer que es falso porque se puso a estudiar el derecho canónico y se dio cuenta que en verdad Francisco es falso papa y que él es falso cardenal, falso obispo, falso sacerdote y se arrepiente, se convierte. Imagínense cuánta alegría va a haber en el cielo. Imagínense la iglesia ramera que se dé cuenta que ahí ya no se está abrazado a la cruz de Cristo, sino al falso profeta,
que quiere llevar a todos al infierno, que se den cuenta y se salgan de los templos para que no estén infestándose ni arriesgándose en la condenación. Qué bonito va a ser esto. ¿Quién va a hacer este papel? Pues los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Quiénes son esos? Pues los que estamos haciendo la consagración con devoción a la Virgen, al Inmaculado Corazón de María. Un apóstol tiene que ser como lo quiere Cristo, valiente, parado, hablar de frente, no callarse, pedir mucho a Dios primero y luego ponerse en camino de predicación. Hagamos como los hermanos separados, miren, cómo ellos están separados, son secta y andan evangelizando para que nos hagamos secta. Nosotros al revés, vamos a evangelizar para que la secta se haga iglesia. Y si están ganando ellos, porque ahora ya hay más sectas, ya apareció la secta más grande, se llama la secta bergogliana. ¿Cómo nos están ganando? Claro, tienen a su favor al diablo, pero nosotros tenemos algo más fuerte, a la Virgen Santísima y al Espíritu Santo. Nosotros tenemos a Cristo de nuestro favor, que se llama la verdad. Vivamos en la verdad, prediquemos con la verdad, hermanos, y así es como muchos se van a poner a reflexionar y se van a poner en camino hacia la salvación. Pero hay que estar en unión o en sintonía con el Padre Celestial. Vamos a invitarlos a la fiesta verdadera. Hermanos, qué fiesta tan bonita será que tú vayas creciendo en bondad y que tú vayas creciendo en belleza. Esa es la conversión, hermanos. Tú solo vas a sentir esa alegría. Porque tú solo llevas ya, te estás viendo con ese traje de bondad y de belleza que Dios te da. Cada que te vas acercando más al Padre Celestial, más a la verdad. ¿Quién te podrá refutar? No se puede refutar a una persona que está en la verdad, hermanos. ¿Quién pudo refutar a Cristo? Nadie. Cristo decía, si falté, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? No, pues no te pegamos porque hayas faltado. Ahí está. Entonces, realmente, el que vive en la verdad es irrefutable. Por eso, hermanos, la conversión implica la reflexión. Y la reflexión implica meterse y profundizar la verdad. ¿A cuánta gente le da miedo encontrarse con la verdad? Pues, ¿qué tiene, hermano? No tengas miedo a la verdad. Jesús nos invita a vivir la verdad. No, pero si me doy cuenta de que soy malo, pues qué bueno, te vas a convertir. Si me doy cuenta que soy vicioso, pues qué bueno, porque vas a reconocer tus vicios y los vas a quitar. Malo que es que no descubras y vayas en un camino equivocado. Hermanos, esta cuaresma es para reconocer qué hierbas malas están creciendo venenosas en nuestro corazón y quitarlas. O como quien dice, qué tendencias, qué vicios están creciendo en mi corazón y quitarlos. A lo mejor anda la pereza, a lo mejor anda la desidia, a lo mejor anda la lujuria, a lo mejor anda la avaricia, a lo mejor anda la mentira, a lo mejor anda el orgullo, a lo mejor anda la ira. ¿Qué hierba mala está creciendo en mi corazón? Pues hay que quitar esa hierba mala. Pero no lo vas a poder descubrir si no reflexionas como el hijo pródigo. Hermanos, como el hijo pródigo, encaminémonos hacia la casa del Padre, antes de que sea demasiado tarde. Sí, el Padre es misericordioso, pero la misericordia del Padre tiene un límite. Tiene un límite. Dios es tan misericordioso que nos dio un magisterio santo, que nos dio bonito y hizo tantos santos. Dios es tan misericordioso que ahora que ya chafió el magisterio de la iglesia, ahora nos presenta a la Virgen María como la maestra, la que enseña con verdad y sin engaño el camino del cielo. Pero también la Virgen María va a tener un límite en su enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios es tan misericordioso que no quiere la condenación de nadie, que viene el aviso. Ya el aviso va a ser del propio Dios, te va a hablar a tu conciencia para que veas que estás en error y es el ultimátum. ¿Te cambias? ¿Te arrepientes junto con la conversión o no? Entonces aprovechemos ahorita a la Virgen María, a nuestra maestra, y hagámosle caso. Ella no nos va a engañar. Ella es el refugio al que Dios ha preparado para meternos ahí
para que cuando vengan todas estas aflicciones que se están anunciando en profecía, a nosotros no nos hagan ningún daño. Creamos, hermanos, y pongámonos en marcha rumbo a la casa del Padre. No nos dejemos oprimir o intimidar por los escribas y fariseos. Nada, nosotros sigamos adelante. Aquí debería estar lleno de gente, de fieles remanentes, pero ¿por qué no vinieron ahora? Porque los escribas y fariseos no los dejan. ¿Cómo? ¿Les da vergüenza ser señalados por los escribas y fariseos? No, ya pierdan ese miedo, háganse reflexivos, reflexionen en la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Cristo es el Salvador, pero necesita de nuestra conversión. Convirtámonos de corazón en esta cuaresma, como el hijo pródigo, y sintamos la fiesta. En la casa del Padre hay fiesta. Ya llevemos esa sintonía con el Padre. Fiesta, fiesta. Que toda la gente al mirar nuestro rostro, al mirar nuestra persona, se den cuenta de que tenemos una fiesta en el corazón, que estamos alegres. Pero somos poquitos. ¿Qué tiene? Tenemos a Dios, tenemos a la Virgen, tenemos todos los dogmas de la iglesia. Por eso estamos felices. Que nuestra alegría, nuestra buena vida haga que otras personas se conviertan. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Viva en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Amén.